Bueno, vamos a empezar a hablar de excreción urinaria. Ya habíamos estado hablando de excreción intestinal, así que seguimos dentro, digamos, de lo que también podríamos llegar a denominar como fisiologías básicas, ¿no? La eliminación, ¿se acuerdan? En la pirámide de Maslow, ¿sí? La eliminación también es una necesidad básica y esencial. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que dice de excreción urinaria? Dice: la eliminación normal de los residuos urinarios es un proceso que la mayoría de las personas dan por hecho. Claro, nosotros no nos damos cuenta de toda nuestra funcionalidad dentro de la homeostasis hasta que justamente dejamos de estar fuera de esa funcionalidad, fuera de ese equilibrio, ¿sí? Vamos al baño cada vez que necesitamos hacer pis, pero bueno, a veces están alteradas, estos patrones están alterados, y esto es un poco lo que vamos a ir hablando, ¿sí? Dice: cuando el aparato urinario deja de funcionar normalmente, pueden verse afectados prácticamente todos los sistemas corporales, ¿sí? Fíjense qué importante que es todo lo que tiene que ver con la eliminación, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco a grandes rasgos, después ustedes ya lo van a ver un poquito más adelante, o conjuntamente con anatomía o con todos los otros 2 años que les quedan por cursar, todo lo que se elimina durante la orina, ¿sí? Y que es filtrado a través del riñón y demás, que es excretado, y todas las complicaciones que trae la no excreción del mismo, ¿sí? O de la misma. Dice: los pacientes con alteraciones en la excreción urinaria experimentan igualmente problemas relacionados con su imagen corporal. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, desde la colocación de un dispositivo como puede ser un sondaje vesical, que puede ser intermitente o transitorio, ureterostomías, ¿sí? O sea, colocar algunos tubos de manera quirúrgica directamente dentro de la pared abdominal, dentro puntualmente de lo que es el hipogastrio, ¿sí? No solamente desde la vejiga, sino directamente desde los uréteres. Ahora vamos a ver un poquito de anatomía. Dice, perdón, sigo hablando de un poquito más de este tema. ¿Sí? Afecta, digamos, inclusive cuando no se produce, digamos, la eliminación de la manera correcta y demás, empieza a haber un olor en la persona a través de la piel, ¿sí? Esto pasa mucho con las insuficiencias renales crónicas, ¿sí? Como que si la persona estuviera miccionada, ¿sí? No es que está orinada la persona, sino que justamente si esa urea y esa creatinina, por ejemplo, que se tienen que eliminar, digamos, a través de la orina, al no eliminarse de la manera correcta, la persona lo empieza a expulsar inclusive a través de los poros, ¿sí? Entonces uno se acerca al lado de esta persona y siente un poco este mal olor, ¿sí? Por eso también el olor, ¿se acuerdan? Todo lo que tenía que ver con la olfacción, digamos, era un dato fundamental que muchas veces tenemos que utilizar para hacer una valoración y un diagnóstico, ¿sí? Hay veces que personas que justamente utilizan pañal o no controlan esfínter y se orinan encima, pero hay otras veces que esta persona no está orinada, sino que conjuntamente nos ayuda a diagnosticar una patología. Dice: la enfermera debe ofrecer comprensión y sensibilidad ante las necesidades del paciente. Esto es un poco redundante, pero vale la pena redundar en esto, ¿sí? No juzgar las situaciones, cualquiera sea, ¿sí? Ya sea porque hubo un déficit de autocuidado, porque hubo un desconocimiento de las situaciones, porque se demoró en llegar a la atención, en fin, ¿sí? No estamos para juzgar, estamos para cuidar, ¿sí? Para atender al paciente. Entonces, bueno, esta es una situación que cuando ocurre genera vergüenza, genera confusión, genera un montón de sentimientos muchas veces negativos en la persona, donde el enfermero o la enfermera, justamente como dice acá, tiene que ofrecer comprensión y sensibilidad ante estas necesidades. Como dice en este último punto, se deben identificar las causas del problema y encontrar soluciones aceptables, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar esta situación? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Fue de manera esporádica? ¿Viene ocurriendo, digamos, en una determinada línea de tiempo, en una determinada línea de tiempo? ¿Cómo estamos ante estas situaciones? ¿Fue de un proceso
agudo y abrupto, fue a partir de una situación traumática, fue a partir de una situación secundaria o terciaria de otra patología. Bueno, todo eso es parte, digamos, de nuestro trabajo de investigar para describir o identificar lo que conocemos como la etiología, ¿sí? Muy bien, seguimos. Dice, la excreción urinaria se ve condicionada por el funcionamiento de los riñones, ¿sí? Los riñones son los órganos encargados de hacer toda la filtración. Los uréteres son los dos conductos que se desprenden de cada riñón y que terminan, como dice acá, en la vejiga, ¿sí? No termina ahí todo lo que tiene que ver con el aparato urinario, vemos, ¿sí? Bueno, después sigue la uretra, ¿sí? Todo lo que tiene que, después dentro de la uretra, por ahí inclusive vamos a detectar un poquito más adelante todo lo que tiene que ver con el meato, que es ya puntualmente, digamos, donde se excreta la orina. Cabe decir, seguramente lo va a decir la diapositiva acá, si no ya lo voy diciendo, la uretra femenina es mucho más corta que la de los hombres, solamente una cuestión anatómica importante a tener en cuenta cuando vamos a sondar un paciente o cuando tenemos que realizar algún cuidado, alguna higiene, detectar algún problema. Es importante siempre que yo tenga de manera consciente en mi mente, digamos, estos principios anatómicos. Dice, los riñones eliminan los productos residuales de la sangre y la orina. Exacto, ¿sí? ¿Qué es lo que justamente filtra los riñones? Sangre, ¿sí? Dice, los uréteres transportan la orina de los riñones a la vejiga retiene la orina hasta que se experimenta la necesidad de orinar, la orina sale del cuerpo a través de la uretra, un poquito lo que yo estaba diciendo recién. Todos estos órganos deben estar intactos y funcionar bien para poder eliminar adecuadamente los residuos urinarios, ¿sí? Cuando hay un traumatismo, cuando hay una infección, cuando hay una inflamación, cuando hay cálculos, que por ahí lo podemos denominar litasis, cualquier situación que obstruya, obstaculice el correcto funcionamiento, digamos, de la eliminación de la orina, bueno, trae aparejado toda una serie de complicaciones. Bueno, dice, los riñones son dos órganos con característica forma de judía. Nosotros por ahí no utilizamos esta palabra judía. Acuérdense que la literatura que nosotros utilizamos está traducida, viene de países centroamericanos, puntualmente traducida, ¿sí? En esos lugares, pero bueno, es una literatura, digamos, anglosajona, ¿sí? Entonces, bueno, la traducción o los términos por ahí pueden variar un poquito, ¿sí? ¿Qué es esto de la judía? Bueno, es como si fuera un poroto, ¿sí? Un feijão, como dicen los brasileños, algo un poquito así, en esa forma, obviamente con un mayor tamaño, no tan diminuto, ¿sí? Y como iba diciendo acá, de color rojo parduzco, ¿sí? Así lo dice la bibliografía, situado a ambos lados de la columna vertebral, por detrás del peritoneo abdominal y sobre los músculos profundos de la espalda, ¿sí? Va describiendo dónde se encuentra, y yo a medida que voy describiendo, a medida que yo voy hablando, ustedes traten de tener la imagen en su mente, ¿sí? Cómo serían más o menos, dónde estarían. Es importante que después vean alguna lámina, ¿sí? Para identificarlo, ¿sí? Los lugares anatómicos, ¿sí? Dice, se encuentran situados entre la 12ª vértebra dorsal y la 3ª vértebra lumbar. Normalmente el riñón izquierdo está a 1,5 a 2 centímetros más alto que el derecho debido a la posición anatómica del hígado, ¿sí? Es por eso que uno está más arriba que el otro, ¿sí? Estos datos son importantes que los vayamos memorizando, teniendo en cuenta, ¿sí? Así es como si yo tuviera rayos X en los ojos, ¿sí? Ya sé cuál riñón está más arriba, ya sé cuál riñón está más abajo. Ahora vamos a ver que una de las características también que tenemos para valorar los riñones es la puño-percusión que hacemos en zona dorsal cuando el paciente está en sedestación, ¿sí? Pero si yo no sé dónde voy a hacer la puño-percusión, digamos, desde la antropometría anatómica, ¿sí? Estoy en graves problemas. Por eso ustedes después tienen que ver una lámina. Entiendo que esto va conjuntamente, digamos, con anatomía, ¿sí? No sé si habrán quedado libres en este proceso con anatomía, no creo, porque todavía no hubo parciales, ¿sí? Pero bueno, se genera un gran problema en el alumno cuando desregulariza anatomía y tenemos que continuar con estos temas. Y bueno, al no poder estar siguiendo anatomía, cursada anatomía, bueno, hay que estudiar un poco más acá porque
se complejiza sino la situación. Seguimos. Dice, los riñones, constan de unas unidades funcionales denominadas nefronas, ¿sí?, que eliminan los productos residuales de la sangre y regulan las concentraciones de agua y electrolitos en los líquidos corporales. Este es un dato importante también, ¿sí?, que no solamente participa, digamos, en el filtrado, sino también en la regulación de agua y electrolitos, ¿sí? Una de las razones por las que el riñón filtra con tanta eficacia los productos de desecho es que tiene un abundante flujo sanguíneo que constituye aproximadamente el 25% del gasto cardíaco, ¿sí? Muy bien. Dice, la sangre llega a las nefronas a través de la arteria renal, que se divide en arterias de menor calibre que en última instancia se convierten en las arteriolas aferentes, ¿sí?, subrayen un poquito esto, que irrigan directamente al glomérulo, que es el lugar donde se forma la orina, ¿sí? Ya lo van a ver un poquito en anatomía, todo lo que tiene que ver con glomérulo, cápsula de Bowman, ¿sí?, toda esta parte fisiológica la van a ver en anatomía. Acá estamos viendo un poquito las generalidades, dónde se encuentran, funcionan, qué otras funciones tienen aparte del filtrado y demás, ¿sí? Muy bien. Dice, los capilares glomerulares filtran el agua y la glucosa, los aminoácidos, la urea, el ácido úrico, la creatinina y los principales electrolitos. En condiciones normales, cada día se filtran aproximadamente 180 litros de sangre a través de las nefronas. En condiciones normales, las proteínas no se filtran a través del glomérulo, por eso la presencia de orina con proteínas se denomina proteinuria, ¿sí? Es un signo de lesión del glomérulo, ¿sí? Cuando hay proteínas en orina no está hablando de algo bueno. Sin embargo, todo el filtrado glomerular no se excreta en forma de orina, aproximadamente el 99% es reabsorbido hacia el plasma. Fíjense, ¿sí?, nuestro organismo, inclusive a través de los riñones, siempre está participando en la homeostasis, ¿sí?, y sigue reabsorbiendo aún en estos principios casi finales de excreción. Dice, cuando el filtrado sale del glomérulo, pasa por un sistema de túbulos que reabsorben selectivamente agua y glucosa, ¿sí? O sea que hay determinados túbulos que lo hacen. Aminoácidos, ácido úrico e iones de sodio, potasio y bicarbonato hacia el plasma. En el interior de los túbulos se secretan iones de hidrógeno y potasio que pasan a formar parte de la orina. La producción normal de orina oscila entre 1 y 2 litros diarios, ¿sí? Dicha producción puede verse alterada por la ingesta hídrica y la temperatura, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que puedo ingerir de más, ¿sí?, en un organismo que está funcionando adecuadamente, va a haber, digamos, una mayor micción, una poliuria, ¿sí? Cuando está aumentada la temperatura, bueno, si no estoy ingiriendo adecuadamente agua, acuérdense que las pérdidas insensibles están aumentadas, ¿sí? Entonces puede hacer que la orina baje en cantidad, ¿sí?, en el volumen, y suba en concentración. Dice, la orina suele estar compuesta por un 95% de agua y un 5% de electrolitos y solutos orgánicos, es decir, urea, ácido úrico, creatinina y amonía. La unidad funcional y estructural del riñón es la nefrona y sus funciones básicas son filtración, secreción, reabsorción. Vamos con la primera. Algunas sustancias son transferidas desde la sangre hasta las nefronas. Esto está hablando de filtración. Seguimos con secreción. Dice, cuando el líquido filtrado se mueve a través de la nefrona, gana materiales adicionales, desechos y sustancias en exceso. Reabsorción. Algunas sustancias útiles son devueltas a la sangre para su reutilización, ¿sí? Entonces repasamos rápidamente, porque esto seguramente va a ser pregunta de examen. ¿Por qué de examen? Porque lo tienen que internalizar, como vengo diciendo reiteradas veces, para todo lo que queda de segundo y tercer año, ¿sí? Entonces, filtración, secreción, reabsorción. Acá vemos un poquito la anatomía, ¿sí?, como el riñón del lado
izquierdo está un poquito más elevado, ¿sí?, que el del lado derecho. Acá justamente podemos ver los uréteres, ¿ven? Esto finito que se desprende, ¿sí? Bien, acá arriba de los riñones, esto que está en amarillito, son las glándulas suprarrenales, cumplen otro tipo de función, pero bueno, no lo vamos a charlar ahora, ¿sí? Baja por acá, por los uréteres, el filtrado, y acá llega a la vejiga, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre a veces? Fíjense, está bastante bien hecho este dibujo. Estos uréteres en esta parte superior son un poquito más anchos y acá se van poniendo, se van estenosando, se van haciendo más pequeños cuando se desprende lo que la gente denomina arenilla, litiasis y demás. A veces quedan clavados en alguno de los uréteres, ¿sí? Lesionan eh, en el menor de los casos se produce una infección local, el riñón detecta de que no está pudiendo eliminar la orina de manera correcta, sobrecarga la funcionalidad del otro riñón porque este riñón ya empieza a dejar de funcionar porque se da cuenta que no está pudiendo cumplir en la totalidad su función, ¿sí? Bueno, ahí empiezan las complicaciones, las infecciones, la fiebre, los dolores, etcétera, ¿sí? Bueno, acá ven la uretra, ¿sí? Aparato genitourinario femenino, más pequeña que en el hombre, ¿sí? Justamente, digamos, por la cuestión del pene, ¿sí? Riñoncito a los costados de la columna vertebral, se desprenden de la misma los uréteres, la vejiga, y se elimina a través de la uretra. Perfecto. Acá vemos un poquito, yo les quise poner algunas fotos de cálculos renales de litiasis. Fíjense, son piedritas, ¿sí?, que se producen por solutos. Hay personas que son predisponentes a formarlos, la baja ingesta de agua, la dieta inadecuada, etcétera, etcétera, hace que se produzcan y bueno, justamente obstruyen, lesionan, traen graves complicaciones, ¿sí? Fíjense, distintas formas. Bueno, esta foto que yo quise mostrar, la googleé. En muchos países esta es una operación muy convencional, muy rudimentaria, de una persona que le sacaron o le pusieron un riñón. Puntualmente, si mal no recuerdo, yo lo saqué de Google, en algunos lugares del mundo, en nuestro país no se permite, hay personas que pueden vender un riñón, ¿sí? Nosotros podemos vivir, los seres humanos, con un riñón, ¿sí? Obviamente que va a cambiar un poquito la funcionalidad, sí, pero hay personas que son, se les dice monorrenas, ¿sí?, o monorrenales, quiere decir que tienen un solo riñón, ¿sí? Puede funcionar igual, obviamente, como dije recién, va a meritar otros cuidados, desde la dieta en sí misma, la ingesta hídrica, etcétera, etcétera. Bueno, acá este señor, también saqué esta foto de Google, es un señor que está en el servicio de hemodiálisis. ¿Ven estas máquinas que están acá al lado de los pacientes? Pasan varias horas. Quiere decir que el sistema renal no está funcionando como tiene que funcionar. Hay personas que están oligúricas, hay otras personas que están anúricas, ¿sí? Pasan varias horas. Dependen de estas máquinas para vivir, ¿sí? No pueden eliminar el líquido, ¿sí? Este señor, bueno, es obeso, no es que tiene líquido retenido propiamente de manera visible, porque si fuera un poquito más visible habría un edema, y el edema generalmente se nota así como si estuviera, no sé si se va a alcanzar a ver el puntero, espero que sí, se nota como una elevación, digamos, como cóncava, ¿sí? Este señor tiene un poquito de obesidad, un poquito bastante, está conectado a través de grandes catéteres de fístulas, se anastomosa una arteria y una vena para hipertrofiarla, y justamente, digamos, de esta manera se filtra la sangre, ¿sí? Lleva un par de horas, a veces varias veces en la semana, 2 veces en la semana, 3 veces en la semana, pero bueno, depende de la vida de esta persona, es lo que le tocó. Entonces, lo bueno es que hay solución, y consumiendo la dieta adecuada, haciendo caso a las indicaciones médicas respecto a la ingesta hídrica y demás,
se logra tener un buen nivel de vida, ¿sí? Lo ideal es que tarde o temprano pueda catalogar para trasplante en la medida de lo posible. Seguimos hablando de los uréteres. Dice, la orina sale de los túbulos y penetra en los conductos colectores que la transportan hasta la pelvis renal. De cada pelvis renal nace un uréter que lleva los residuos urinarios hasta la vejiga. Los uréteres son dos estructuras tubulares y alargadas de 25 a 30 centímetros de longitud y 1,25 centímetros de diámetro en el adulto. Fíjense, cuando salen, después por ahí se van, como dije, se van estenosando un poquito, ¿sí? Acuérdense, seguramente lo voy a decir un poquito más adelante, pero no me quiero olvidar, que también lo que se produce en los uréteres para el desplazo de la orina es un peristaltismo uretral, ¿sí? En los uréteres propiamente, ¿sí? No en la uretra, en los uréteres. La orina que pasa de los uréteres a la vejiga es un líquido estéril. Esto es un dato importante. Ahora, cuando la profe Karina les dé todo lo de sondaje y demás, nosotros utilizamos dos tipos de técnica, por diferenciarlas de alguna manera, cuando hacemos la higiene, ¿sí? Una higiene, digamos, es la normal que hacemos en la zona perineal, ¿sí? Con guantes comunes. No necesitan ser estériles, pero cuando ya tenemos que propiamente invadir al paciente a través de con una sonda, ya van a ver que hay distintos materiales y demás, ahí sí utilizamos la técnica estéril justamente por esta cuestión, para no introducir microorganismos que pueden lesionar, generar patogénesis y demás dentro, digamos, de los individuos. Dice, la pared uretral está formada por 3 estratos de tejido. El estrato interno está constituido por una mucosa que recubre los túbulos renales y la vejiga urinaria. Este recubrimiento mucoso constituye un excelente medio para el desarrollo y la diseminación de microorganismos, ¿sí? Por eso es importante cuando yo, no solamente cuando se hace la higiene, ¿sí?, de acordarme de que hay flora transitoria, hay flora permanente, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poquito más cuando estemos en la forma presencial, pero se los voy transmitiendo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que a veces cuando yo utilizo algunos antisépticos no del todo adecuados, puedo barrer una determinada tipo de flora que tiene que estar en ese lugar, ¿sí? Y si yo no utilizo la técnica estéril, también justamente voy a introducir o voy a generar una proliferación de estos microorganismos en los espacios que no tienen que estar, ¿sí? Por eso también, ¿de qué depende esto? Y depende un poquito también del pH. Ya lo vamos a ver en un par de unidades más adelante, ¿sí? pH, potencial de hidrogeniones. En cada lugar hay un pH diferente que imposibilita, dentro de una homeostasis, que migren determinados microorganismos o determinadas floras a otros espacios que no tienen que estar. Dice, el estrato medio está formado por fibras musculares lisas, ayuda a transportar la orina a través de los uréteres por medio de ondas peristálticas. ¿Vieron lo que yo les dije recién? Por último, existe una capa externa de tejido conjuntivo fibroso que sustenta los uréteres. Muy bien. Dice, las ondas peristálticas hacen avanzar la orina hacia la vejiga a chorros en lugar de hacerlo de una forma constante. Para prevenir el reflujo urinario, un pequeño pliegue de mucosa similar a una solapa actúa como válvula y tapa la unión entre los uréteres y la vejiga para que no refluya, ¿sí?, en condiciones normales, siempre hablando, porque cuando hay alguna patología y demás, esto puede estar, digamos, alterado, para que esa orina que bajó de manera estéril, ¿sí?, si hay una infección y demás, bueno, va a estar infección, pero no va a haber otros microorganismos ajenos a la infección, porque a veces tenemos varios microorganismos, ¿sí?, que están alterando el normal funcionamiento de los riñones y de la eliminación urinaria. Dice, la obstrucción en el seno de los uréteres, como consecuencia, por ejemplo, de una litiasis renal, da lugar a ondas peristálticas más potentes que tratan de empujar la obstrucción hacia la vejiga al mismo tiempo. O sea, por un lado justamente está la orina haciendo fuerza y por el otro lado también se está aumentando este peristaltismo que, bueno, que se traduce en dolor referido por parte del paciente. Dice, se produce una respuesta refleja que contrae las arteriolas renales,
reduciendo la producción urinaria en el riñón del lado afectado. Un poquito lo que yo hoy, mientras estaba el dibujo, les iba diciendo, ¿sí? Que cuando hay una obstrucción en uno de los uréteres, el riñón detecta a través del sistema nervioso que nos está eliminando la orina, no sabe muy bien por qué, pero empieza, digamos, a mermar su funcionalidad, ¿sí? Y empieza a sobrecargar el otro, ¿sí? Ahora, esa orina que está estancada y demás, justamente empieza, eh, ni hablar si hay una injuria, ¿sí? Se produjo alguna herida por alguna litiasis, empieza a haber una proliferación bacteriana que, bueno, que puede terminar en una sepsis, ¿sí? Muy bien. Seguimos con la vejiga, dice que es un órgano muscular hueco y distensible que actúa como reservorio para la orina. Cuando está vacía, queda alojada en la cavidad pélvica, por detrás de la sínfisis del pubis, más o menos en la zona hipogástrica. ¿Sí? Ustedes que vieron los 9 cuadrantes abdominales, si lo estuvieron desglazando un poquito mayor en profundidad, van a ver dónde se encuentra anatómicamente. Dice, en el hombre la vejiga se apoya en el recto posteriormente, en la mujer se apoya sobre la pared anterior del útero y la vagina. Ahora ya vamos a ver un poquito más adelante, justamente cuando la mujer está en etapas gestacionales, cuando la mujer queda embarazada y empieza, digamos, a crecer en tamaño el útero, justamente comprime la vejiga y justamente hace de que la mujer, digamos, en esta etapa tenga, digamos, una urgencia miccionaria. ¿Sí? Eh, el órgano cambia de forma cuando se llena de orina. Normalmente caben en su interior unos 600 mililitros de orina. Cuando está llena, su superficie superior se expande en forma de cúpula y sobresale por encima de la sínfisis del pubis. Esto es verdad, muchas veces podemos ver en algunos pacientes que están con el denominado globo vesical porque no pueden eliminar por sus propios medios la orina, ¿sí? Uno hace una palpación, ¿sí? En esa zona, es visible y a la palpación justamente es doloroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vejiga está llena de orina, ¿sí? La persona no puede miccionar y ocasiona dolor, ¿sí? La persona se puede poner diaforética, taquicárdica, se puede llegar hasta hipotensar un poco también, ¿sí? Como todo lo que ocurre, digamos, cuando hay un dolor agudo y empieza a progresar en el tiempo. Dice, una vejiga muy distendida puede llegar hasta el ombligo. Wow, fíjense, qué importante. Seguimos. Eh, seguimos. Dice, en una gestante, el feto comprime la vejiga provocando sensación de plenitud y reduciendo su capacidad. Lo que veníamos diciendo desde la diapositiva anterior, cuando la mujer queda embarazada, ¿sí? Y empieza a crecer ese bebé dentro del útero, comprime la vejiga, ¿sí? Por lo tanto, esta mujer, digamos, puede llegar hasta tener ciertas urgencias miccionarias, un poco de incontinencia, ¿sí? Son datos importantes que después me van a servir más adelante para diagnósticos, cuidados y demás. Dice, en la base de la vejiga se encuentra el trígono, que representa una apertura de cada uno de los tres vértices, dos para los uréteres en su base y uno para la uretra en el vértice superior. ¿Sí? Dos que vienen de los uréteres de arriba, depende como yo estoy viendo al paciente, acá lo describe un poquito al revés, ¿sí? Y la uretra, digamos, donde ya después propiamente se expulsa la orina, o sea que hay tres aberturas, por así decirlo, o tres conductos, digamos, que derivan en otros conductos, ¿sí? De los uréteres y el inferior, bueno, acá lo pone como superior, que es el que da después a la uretra, para después eliminar la orina hacia el exterior. Dice, la pared de la vejiga consta de 4 capas, un recubrimiento mucoso interno, un estrato submucoso de tejido conjuntivo, un estrato muscular y una cubierta serosa externa. ¿Sí? ¿Por qué me interesa esto? Bueno, ahora en esta primera instancia no les interesa mucho, pero a medida, digamos, que avance la carrera y que vayan paralelamente, digamos, cursando anatomía y demás, bueno, vamos a ir viendo patologías, vamos a ir viendo un montón de situaciones que es importante que yo tenga en cuenta qué tipo de tejido está viendo, digamos, en cada órgano, en cada superficie, cómo se modifican los pH, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que estos datos ténganlos ahí en un costadito que en algún momento los vamos a utilizar.
Dice, el estrato muscular está constituido por haces de fibras musculares que constituyen el músculo detrusor. No es casualidad que esté en negrita, subrayenlo, pónganlo ahí en un costado si están tomando nota de las cuestiones más importantes, porque este músculo es el que generalmente se atrofia cuando el paciente pasa mucho tiempo sondado y no hay un reflejo miccionario, ¿sí? O sea, no tiene una micción espontánea, sino que justamente a medida que se va produciendo la orina, va bajando la orina, ¿sí? por los uréteres, vejiga, la uretra, que ya está sondada, directamente se elimina al exterior. Entonces este músculo a veces se atrofia, ¿sí? Y puede hacer que cuando yo retiro la sonda prematuramente o sin haber hecho algunos tipos de ejercicio, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, puede ser de que se incurra en un globo vesical. ¿Por qué? Porque está atrofiado. Así que esto ténganlo ahí, subrayenlo, anótenlo, que vamos a hablar bastante de esto y puede llegar a ser una de las preguntas de exámenes. Dice, en la base de la vejiga se encuentra el esfínter uretral interno formado por una banda muscular anular. Este esfínter impide la salida de orina y es de control involuntario. ¿Sí? Hay cuestiones que maneja el sistema nervioso central, ¿sí? Sobre todo, digamos, con este esfínter interno, ¿sí? Que no lo manejamos nosotros a voluntad. ¿Sí? La uretra. Dice, la orina fluye desde la vejiga a través de la uretra y sale al exterior del cuerpo a través del meato uretral. ¿Sí? Ya sería el conducto final, digamos, donde propiamente uno puede ver el chorro miccionario. ¿Sí? La uretra está recubierta por mucosa y posee glándulas uretrales que secretan mocos al conducto uretral. La uretra está rodeada por gruesas capas de músculo liso. En la mujer, la uretra mide aproximadamente de 4 a 6 centímetros y medio. El esfínter uretral externo, situado a mitad de su recorrido, permite la expulsión voluntaria de la orina. Esta brevedad en las mujeres facilita la entrada de microorganismos, ¿sí? Por eso, cuando a veces no hay una buena higiene, cuando a veces hay alguna alteración en el pH, qué sé yo, a veces hay un exceso de flujo vaginal, justamente, digamos, por su corta longitud, muchas veces la mujer es más propensa a infecciones urinarias respecto al hombre. No quiere decir que el hombre no las pueda tener, también las puede tener, claro que sí. Dice, en el hombre la uretra también sirve de salida para las células y las secreciones de los órganos reproductores. Tiene una longitud de 20 centímetros, está dividida en tres partes, la prostática, la membranosa y la peniana. También fíjense que está en negrita y no es casualidad porque vamos a ir charlando un poquito más adelante de estas divisiones. La micción, dice, orinar, miccionar y evacuar son términos sinónimos para el proceso de expulsión de la orina de la vejiga. El deseo de orinar puede percibirse cuando la vejiga contiene únicamente una pequeña cantidad de orina, de 150 a 200 mililitros en un adulto y de 50 a 100 mililitros en un niño. Acuérdense, las dimensiones del niño, ya lo habíamos visto, son mucho menores. Entonces, bueno, justamente a veces el niño, la niña, ¿sí? No puede aguantar mucho tiempo ese deseo de orinar. Dice, al aumentar el volumen de orina se van estirando las paredes vesicales que envían impulsos sensoriales para el músculo sacro se contraiga rítmicamente. ¿Sí? Todo ocurre a través de ondas, ¿sí? De peristaltismos y demás. Dice, también se refleja el esfínter uretral interno, de manera que la orina puede pasar a la uretra aunque todavía no se produce la micción. Al contraerse la vejiga llegan impulsos nerviosos al mesencéfalo y a la corteza cerebral, ¿ven lo que estábamos hablando? La persona es entonces consciente de orinar. Si opta por no orinar, el esfínter urinario externo se mantiene contraído y se inhibe el reflejo de micción. ¿Sí? Podemos aguantar un determinado tiempo. Si no orinamos en ese determinado tiempo, empieza a ocurrir algo que se llama micción por rebosamiento, que la persona involuntariamente empieza a expulsar orina solo una parte de lo que puede llegar a contener la vejiga. ¿Sí? Obviamente esto causa dolor, pero bueno, a veces puede ocurrir en pacientes que están choqueados, en distintos tipos de comas y demás, y que no hemos detectado o no hemos prestado atención a esta fisiología básica, ¿sí? Por eso muchas veces cuando tenemos pacientes en comas, sedados y demás, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es colocar una sonda vesical para medir para medir, digamos, el gasto urinario que está teniendo la persona y justamente secundario o terciariamente para brindar confort. ¿Por qué digo secundario y terciariamente? Porque conjuntamente con lo que yo cuantifico
puedo hacer otro tipo de exploraciones también, ¿sí? Ver el color, si viene sangre, viene coágulos, viene con sedimentos, bueno, ¿sí? Pero también, digamos, la persona, ustedes van a ver en el monitor multiparamétrico, nos pasa a nosotros en la terapia, cuando el paciente no puede miccionar, está taquicárdico, está diaforético, está con dolor muchas veces, ¿sí? Aunque esté en coma farmacológico, en pseudoanalgesia, cuando el paciente ya puede eliminar la orina, también nos ayuda a estabilizar los signos vitales, ¿sí? Porque es una necesidad básica. Seguimos. Factores que influyen en la micción. Bueno, dentro de lo que es la bibliografía física, estaba en la página 924. Ustedes en la bibliografía digital van a tener que buscar un poquito ahí. Los factores que influyen en la micción son importantes. Yo quiero avanzar con esto, no me quiero detener mucho en esto, ¿sí? Ustedes búsquenlo, después vamos a ir charlando. Dice, la eliminación urinaria puede verse afectada por factores fisiológicos, circunstancias psicosociales y factores inducidos por procedimientos diagnósticos o tratamientos, ¿sí? Hay varios factores, ¿sí? Varias situaciones que pueden afectar, digamos, la eliminación dentro de lo que es la micción, ¿sí? Tengo que tener en cuenta todos ellos, justamente, no solamente para hacer un diagnóstico, sino para hacer cuidados de enfermería, que es lo que compete esta carrera. Características de la orina, bueno, ¿sí? Parámetros, lo normal, ¿sí? Dentro de lo que sería el color, amarillo ámbar, ¿sí? Es un amarillo muy clarito, ya cuando presenta otro tipo de color se denomina coluria, sobre todo cuando torna una coloración más oscura, ¿sí? Que puede deberse, digamos, a altos pigmentos de bilirrubina, puede deberse a que hay sangre, esto ya sería una hematuria, pero el color normal de la orina es amarillo ámbar. La turbidez, claro, no tiene que estar turbia, si hay turbia puede haber presencia de distintas células epiteliales, de glóbulos blancos, ¿sí? Hay alguna situación ahí que me está alterando la turbidez. La densidad, ¿sí? De 1005 a 1025, ya vamos a hablar un poquito de esto, ¿sí? Generalmente a veces se puede llegar a medir con tiritas, no está muy aconsejado, ha quedado un poco en desuso, generalmente se mandan muestras al laboratorio, o pueden llegar a ver algo que se llama densitómetros para medir densidad. No todos los hospitales lo tienen, pero bueno, son datos más importantes para cuando veamos todo lo que tiene que ver con medio interno. La acidez, ¿sí? 4,8 a 7,5, ¿sí? Ese más o menos sería el pH que caracteriza la orina. Proteínas, no tiene que haber proteínas, ¿sí? ¿Acuerdan? Cuando había proteínas, de qué tipo de lesión estábamos hablando? ¿Se acuerdan? Claro, glomerular, había una lesión en el glomérulo, ¿sí? No debe haber proteínas, ¿sí? Cuando hay proteinuria, me está hablando de una lesión en el riñón, puntualmente el glomérulo. Entonces, hay que ver por qué están llegando esas proteínas ahí, pero me habla claramente de una lesión glomerular, ¿sí? Cantidad, niño, ¿sí? Un niño más o menos, 500 a 1200 mililitros, el adulto de 1200 a 1400, obviamente la antropometría es diferente. Frecuencia, bueno, 4 a 5 veces al día, hay niños que orinan más, el adulto de 5 a 6 veces. No veo qué es lo que pone acá abajo, lo que puse acá abajo no me da bien el power. A veces puede haber, digamos, un aumento en la frecuencia, ¿sí? ¿Cuándo puede haber un ejemplo? Y dijimos hace un rato, cuando una mujer, por ejemplo, está en etapa gestacional, ¿sí? Va a orinar, digamos, más consecutivamente, tal vez en menor volumen, ¿sí? Problemas corrientes de la excreción urinaria. Los problemas urinarios más frecuentes son los trastornos de la micción, ¿sí? Hay distintos tipos de trastornos que justamente me alteran esta necesidad básica y tan importante en el ser humano. Dice, estas alteraciones pueden deberse a una alteración de la función vesical, o una obstrucción de la salida de la orina, o la incapacidad para controlar voluntariamente la micción, ¿sí? Distintos tipos de problemas generales que estamos charlando, digamos, dentro de lo que son problemas corrientes de la excreción urinaria. Retención urinaria. Dice, es la acumulación de orina en la vejiga debido a que ésta es incapaz de vaciarse, ¿sí? La orina se acumula estirando las paredes de la vejiga y provocando una sensación de presión, molestia, sensibilidad sobre la sínfisis del pubis, inquietud y diaforesis. Exactamente, porque lo venimos diciendo. Los factores claves para la valoración son la distensión vesical y la ausencia de excreción urinaria durante varias horas, ¿sí? Es importante. ¿Cuánto orina un adulto? Promedio 50 mililitros hora, ¿sí? Puede estar 2 horas, 3 horas, pero ya después de 3 horas sin orina,
Sobre todo si tengo el paciente sondado, me tiene que estar viniendo orina. Si no está viniendo orina, porque eso justamente cuando no viene nada de orina se denomina anuria, y cuando empieza a orinar poco, menos de 50 mililitros hora, ¿sí? Puede ser de que si tiene una micción espontánea es cuando el paciente no tiene sonda. Cuando tiene una sonda vesical, no sería una micción espontánea, ¿sí? Si el paciente está sondado. Y micción forzada, ¿sí? Estas palabras traten de recordarlo, es cuando el paciente se le da diuréticos, ¿sí? Entonces tiene una micción forzada por un diurético, ¿sí? Espontánea, cuando no tiene ningún dispositivo, orina por su propia voluntad, ¿sí? Y cuando está el paciente sondado, bueno, no es ni micción espontánea ni forzada, pero es un paciente sondado, o sea que está el patrón de eliminación alterado, ¿sí? Si vamos a Gordon. Dice, estando bajo anestesia o analgesia puede percibir únicamente la presión, pero en el paciente vigil llega una molestia creciente que llega a provocar un dolor intenso, me altera frecuencia cardíaca, ¿sí? Diaforesis, lo venimos charlando. Dice, en caso de retención urinaria grave, la vejiga puede acumular hasta 2.000 a 3.000 mililitros de orina. Esto es un grave problema. ¿Por qué? Porque si el paciente elimina esa gran cantidad, puede producirse algo que se llama hematuria ex vacuo. ¿Qué es esto? ¿Sí? Bueno, que es como un globo que yo lo desinflo, ¿sí? Que estuvo muy distendido y lo desinflo y queda como una pasa de uva, todo apapuchado, todo arrugado. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el medio de esa situación? ¿Sí? Produzco lesión de vasos internos dentro de lo que es la vejiga. ¿Sí? No es lo ideal, digamos, que la persona tenga tanta orina y sobre todo que la vacíe tan rápidamente. ¿Sí? Cortar el chorro miccionario es complicado, ¿sí? Pero bueno, cuando tenemos un paciente sondado o lo sondamos y está viniendo mucha orina, ¿sí? En unas, no sé, yo diría en los 1500 o 2000, tal vez un poco menos, a depender cada paciente. Si el paciente está vigil, va a expresar primero una sensación de gratificación porque está pudiendo eliminar esa orina, pero a medida que va orinando, si orina esta cantidad, el paciente va a empezar a manifestar dolor porque se está produciendo una injuria dentro de los vasos internos y ustedes van a poder observar una hematuria, ¿sí? Si el paciente está sondado, esto justamente se lo estoy produciendo yo como enfermero, entonces tengo que clampear un poquito la sonda, esperar que se distienda un poco esa vejiga y el paciente pueda eliminar el resto de la micción, ¿sí? Bueno, de mientras voy vaciando, coloco en un brocal, cuantifico, un par de minutos, dos minutos, 3 minutos, y ahí después realizo el resto de la eliminación urinaria, ¿sí? Un dato no menos importante a tener en cuenta. Sobre todo cuando el paciente tiene sonda, recuerden esto, cuando está sondado, no cuando está en espontánea. Si está en espontánea es muy raro que pueda llegar a tener este tipo de retención. Dice, en la última instancia puede producirse una retención por rebosamiento, lo que hace un rato yo dije un poquito más atrás, ¿sí? En este caso, la presión vesical aumenta hasta el punto de que el esfínter uretral externo no puede contener la orina. El esfínter se abre permitiendo que salga una pequeña cantidad, 25 a 60 mililitros, después de lo cual la presión vesical desciende lo bastante como para permitir que el esfínter se cierre. Al miccionar pueden producirse espasmos vesicales que incrementan aún más la sensación de incomodidad, ¿sí? Claro, ¿sí? Cuando siempre hay una alteración, por más o por menos lo vamos a poder visualizar. Acuérdense que siempre al paciente lo estamos observando de manera holística y lo estamos haciendo una valoración global o cefalocaudal, general, por sistemas, por aparatos. En este caso, digamos, puede ser también por sistemas o por patrones funcionales, ¿sí? Puntualmente con el patrón de la eliminación, lo que estamos valorando de manera inmediata, me puede llegar a descompensar, sobre todo cuando hay determinados pacientes lábiles hemodinámicamente. Infecciones en las vías urinarias, dice que representan el 40% de las infecciones hospitalarias. Muy altas, muy altas. Dice, es importante identificar estas infecciones debido a que la presencia de bacterias en la orina, bacteriuria, puede dar lugar a la diseminación de los microorganismos por la sangre y los riñones, ¿sí? Los microorganismos pueden acceder a las vías urinarias por el meato urinario o por la circulación, ¿sí? Subrayen esto, de las dos maneras preponderantes por las que puede llegar a ingresar. Sin embargo, la vía ascendente a través de la uretra es la más frecuente, ¿sí? Por eso es importante la higiene, digamos, puntualmente la higiene, ¿sí? Acuérdense, ahora vamos a ver un poquito, el chorro miccionario dijimos que era estéril, ¿no? Sale de los riñones, por los uréteres, es estéril, vejiga,
¿sí? Es unidireccional. ¿Por qué es unidireccional? Porque cuando existe el chorro miccionario, justamente elimina bacterias, elimina células muertas, ¿sí? El problema es cuando no se puede eliminar esa orina, ¿sí? Bueno, empieza a haber una proliferación bacteriana, ni hablar si hay una falta de higiene. Dice, la vagina femenina y la uretra distal y los genitales externos masculinos y femeninos están poblados por bacterias. ¿Por qué no migran de un lugar a otro? Ya habíamos hablado un poquito al comienzo de esta charla, ¿sí? Habíamos hablado de flora, digamos, transitoria, permanente, flora que a veces está en determinados lugares, que no debe migrar a otros espacios. ¿Cuándo va a migrar? Y una de las cuestiones cuando se modifica pH. Otra de las situaciones cuando hay una falta de higiene, cuando los procedimientos que estoy utilizando, porque a veces está todo esto bien, pero el enfermero o la enfermera está manipulando incorrectamente, ¿sí? No está utilizando las técnicas asépticas adecuadas y yo mismo, digamos, como profesional estoy produciendo una contaminación. Dice, en el hombre la longitud de la uretra y las secreciones prostáticas que contienen una sustancia antibacteriana que reduce el riesgo, ¿sí? Justamente, digamos, la longitud de la uretra en el hombre es un poco más larga, ¿sí? Pero esto no lo exime en la totalidad también de infecciones urinarias, ¿sí? Acuérdense que dice que representan el 40% de las infecciones hospitalarias, ¿sí? Estamos muy cerca del 50%, es muchísimo, ¿sí? Termina en sepsis, terminan choqueados, ¿sí? Todo a partir de una infección urinaria no tratada adecuadamente o con tratamientos interrumpidos. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso, va a hablar la profe Karina también. Dice, en una persona con buena función vesical, la micción barre los microorganismos hacia el exterior, lo que recién decíamos. Sin embargo, la distensión vesical reduce el flujo sanguíneo a la mucosa y la submucosa, por lo que los tejidos son más sensibles a la acción bacteriana. La orina residual, la que queda en la vejiga tras la micción, es un medio idóneo para el desarrollo bacteriano. Claro, la orina no está preparada para que quede mucho tiempo en la vejiga, hay que eliminarla. Ya van a ver en determinados tipos de pacientes, cuando vayamos a la práctica hospitalaria, ¿sí? Esa orina que está llena de bacterias se pone fétida, se pone colúrica cuando se logra expulsar. Bueno, seguramente el paciente está reflejando una cierta sintomatología en relación a esto, fiebre, escalofríos, ¿sí? Bueno, se está poniendo complicado a medida que avanza el cuadro, ¿sí? Porque hay una proliferación bacteriana, sobre todo cuando empieza a ingresar a torrente circulatorio. Dice, las infecciones pueden deberse a la instrumentación invasiva de las vías urinarias, a la contaminación de las manos del personal sanitario y del material que utilizan. También falta de higiene en las relaciones sexuales, ¿sí? Todo esto recién lo dijimos, ¿sí? Lo puedo producir yo cuando hay una falta de higiene, digamos, en las parejas. También puede llegar a incurrir esto, ¿sí? En cada hábito sexual que es personal, tiene que estar, digamos, la higiene presente por sobre todas las cosas. Seguí. Los pacientes con infecciones urinarias experimentan dolor o escozor durante la micción. Quiere decir que les pica, ¿sí? Esto se denomina disuria, ¿sí? El dolor puntualmente se denomina disuria, ¿sí? El paciente necesita orinar, pero cuando orina le duele. Además de fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos y malestar. Si tenemos todo esto sumado, bueno, estamos bastante grave, ¿eh? Estamos poniendo mal. Se produce también una sensación fuerte de orinar, claro, porque el sistema nervioso central detecta dentro de, por así decirlo, el torrente urinario de que hay algo que no está bien, y bueno, entonces aumenta el peristaltismo uretral, justamente, obviamente tiene que haber ingesta de líquidos, ¿no? Pero bueno, necesita miccionar para barrer todo eso, ¿sí? Como que el propio organismo también intenta compensar y lograr una cierta homeostasis. Puede aparecer hematuria, irritación vesical o mucosa uretral. Orina de presencia turbia y maloliente, me está hablando de bacterias. Si se extienden los riñones, pielonefritis, fiebre, dolor de costado, sensibilidad y escalofríos. Dolor de costado habla de dolor de costado entre medio de la columna vertebral. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Un riñón está más arriba que el otro. Bueno, todo eso ya lo vi. Incontinencia urinaria, dice, es la pérdida de control sobre la micción, puede ser pasajera o permanente, no se puede controlar el esfínter externo. Existen 5 tipos de incontinencia, ahí lo van a ver ustedes en la tabla, búsquenlo, está dentro de la bibliografía. Puede aparecer en cualquier edad, mayor incidencia en adultos y tiene un notable impacto sobre la imagen corporal. ¿Por qué? Bueno, justamente como es una eliminación, una necesidad fisiológica básica, ya hablamos de esto, ¿sí? Desde una colocación, digamos, de sonda vesical, el paciente que no puede
contener la orina y uno lo observa y está todo orinado, avergüenza socialmente, propiamente la persona le baja la autoestima, o sea, es un problema grave también, no solamente desde lo biológico, sino también desde lo psicológico. Una persona con movilidad reducida tiene mayor posibilidad de desarrollar incontinencia, es verdad. Por eso es importante, digamos, tener de acuerdo, digamos, qué tipo de ropa yo le voy a poner a ese paciente. ¿Sí? Por eso es importante que en adultos mayores colocarles algún jogging que sea cómodo, que les permita rápidamente bajarse la ropa cuando vayan al baño, ¿sí? Tanto las mujeres cuando se sientan en el inodoro, los hombres, que se pueda así, si está con el cinto, si está con una ropa muy apretada, no es lo ideal. La orina ácida irrita la piel. ¿Por qué? Porque hay un pH, sobre todo que puede estar alterado, modificado, ser mucho más ácida cuando hay presencia de medicamentos, cuando el paciente, digamos, está oligúrico y demás. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Justamente al ser tan ácido, si el paciente se orina en sí, ¿sí? Esa acidez dentro de lo que es, digamos, todo el entorno genital, bueno, va a empezar a lacerar y a macerar esa piel, ¿sí? Ni hablar en pacientes inmovilizados que están con pañal y demás, empieza también, conjuntamente, digamos, con deposiciones de materia fecal, si yo no lo higieno prontamente, la opción de las escaras, ¿sí? Conjuntamente que se producen las isquemias por estar totalmente en decúbito, eh, el paciente está sola, puntualmente en zona sacra, estamos hablando de esta parte ahora, ¿no? ¿Sí? Las UPP. Bueno, encima la orina, encima la materia fecal, bueno, justamente es una proliferación o una, no es la palabra proliferación, es digamos una mayor incidencia, ¿sí? A que se produzcan las escaras. Enuresis, dice, es la micción involuntaria y repetida de niños que han alcanzado la edad en la que es posible que el control voluntario, que suele situarse en torno de los 5 años, ocurra, ¿sí? Cuando ya el niño ya pasa una cierta edad, ¿sí? y sigue teniendo una micción involuntaria, no está pudiendo controlar esfínter, me está hablando de algún tipo de trastorno. Dice, puede ser eneuresis nocturna o diurna, existen causas fisiológicas y psicológicas, claro. Los niños con comportamiento neurótico, impulsivo, destructivo suelen padecer eneuresis, ¿sí? No sé, desde algo tan eh, infantil, que de infantil no tiene nada, de que a veces se los asusta a los niños, que tienen miedo de levantarse a la noche porque está el cuco, ¿sí? Entonces el nene se orina encima, cuando hay violencia familiar, cuando hay, digamos, situaciones de abuso, cuando hay un montón de causas, ¿sí? Este niño o esta niña está manifestando de alguna manera de que algo fuera de lo normal está ocurriendo y tengo que prestar atención a esto, ¿sí? Seguimos. Derivaciones urinarias. Dice, por medio de la cirugía es posible desviar el drenaje de la orina en caso de trastorno o disfunción vesical. Una ureterostomía, que es una derivación urinaria, es cualquier intervención quirúrgica en la que se cree o en la que se crea un estoma en la pared abdominal para el drenaje urinario, ¿sí? Puntualmente, ¿dónde está? ¿En la vejiga la ureterostomía? No, sobre los uréteres, arriba de la vejiga. Dice, en general la ureterostomía se debe a una formación maligna, un defecto congénito o una lesión medular, ¿sí? Cuando ocurren alguna de estas cuestiones, justamente el médico, el cirujano, el urólogo, ¿sí? Indica, ¿sí? O coloca directamente ya estos punza, por así decirlo, para poder explicárselos a ustedes, los uréteres, ¿sí? Si están funcionando los dos, bueno, van a ser de los dos. ¿Por qué es importante que yo sepa esto? Porque va a haber cuidados de enfermería, ¿sí? Hay que hacer una buena asepsia, hay que hacer una buena curación, digamos, evitar, digamos, de que si está saliendo orina por ese lugar, bueno, justamente no, no esté macerando esa piel. Dice, la uterostomía representa una alteración importante